Muy buenos días, verificando audio, imagen y presentación. Paola, Paulina, estamos completos para poder dar inicio. Sí, verificando audio e Sí. imagen. Estamos esperando que Facebook... ya está Eh, listo. Disculpen, ustedes me confirman, por favor. Listo, doctor. Perfecto. ¿Le parece si damos inicio, doctor Mayorga? Sí, de acuerdo. Comencemos. Perfecto. Pues le doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan de la audiencia a esta segunda sesión del curso interdisciplinario de bioética convocado por la Comisión Estatal de Bioética del Estado de Jalisco, con la colaboración de otras instituciones académicas como la Universidad de Guadalajara, y que en este caso le agradezco mucho la presencia del doctor Cuauhtémoc Mayorga Madrigal, con un tema que es de vital importancia para los aspectos fundacionales y básicos de la bioética. El doctor Mayorga es académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ha sido promotor y participante activo de la maestría en bioética en la Universidad de Guadalajara, y desde su departamento en el área de filosofía ha tenido contribuciones muy importantes al análisis, la deliberación y los aspectos metodológicos y básicos de la ética y la bioética. La bioética, es importante advertir que no se trata de reflexiones aisladas o de intenciones que tienen como distintas percepciones analíticas, sino que tiene un método, y este método es lo que le ha permitido que la bioética pueda sistematizar sus procesos de análisis y de toma de decisiones. Es por ello, un tema de particular relevancia que será tratado por el doctor Mayorga, quien nos hará favor de llevar la conducción también de esta sesión, y a quien le agradezco una vez más la gentileza de apoyarnos con este curso, en donde tenemos una gran diversidad de audiencia en esta ocasión, de México y de Latinoamérica y Sudamérica específicamente, por lo que les agradecemos a toda la audiencia que nos acompañen y dar curso de acuerdo a las instrucciones de la metodología de esta sesión. Agradezco asimismo el apoyo técnico de las señoritas Paola y Paulina, que están muy atentas a este seguimiento, y sin más los dejo en el uso de la voz y las imágenes que presentará el doctor Mayorga. Muchas gracias, doctor Mayorga. Muy buenos días para todos ustedes. Al contrario, doctor Ramos, muchas gracias por la invitación y la presentación. Y bueno, esperamos que esta charla que voy a presentar con ustedes sea del interés y utilidad para quienes colaboran en los comités de ética y bioética. Muy bien. Bueno, pues para iniciar, quiero agradecer la invitación del doctor Ramos para participar en este importante curso, bueno, que ya tiene varias ediciones en que se presenta y que ha contribuido de una manera importante pues a la promoción de la cultura bioética en Jalisco, México y en otras latitudes, como ya lo mencionaba el doctor Ramos. Agradezco igualmente a la Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco por esta preocupación tan especial que ha tenido sobre este particular. El tema que quiero compartir con ustedes es el tema de la deliberación en bioética. Hace un momento el doctor Ramos hacía referencia a la cuestión de los métodos que ciertamente de alguna manera han contribuido a la consolidación de la bioética como una disciplina que se ha venido formalizando y que tiene muchos retos y problemas por resolver. Y de alguna manera, si es que pudiéramos hablar de un método, entendiendo la idea del método precisamente como el camino que eventualmente conviene seguir para alcanzar una meta, entonces una afirmación a lo mejor puede ser resultado demasiado fuerte o incluso motivo de debate en esta charla que quiero compartir con ustedes. El planteamiento es que el método de la bioética tiene que ver en gran medida, o el camino que ha de seguirse en la bioética, tiene que ver precisamente con la deliberación.
Y este es un aspecto que podemos decir que es peculiar, pues, frente a otras disciplinas. En otras, por ejemplo, disciplinas, no necesariamente existe el motivo de la deliberación. Digo, en todas puede existir la deliberación, pero no se caracteriza como un método distintivo. En el caso de la bioética, sí, es uno de los planteamientos que queremos hacer, que la deliberación es el camino que nos lleva a la resolución de los problemas o la atención de los problemas que encontramos o que perseguimos buscar una solución dentro del ámbito de la bioética. Muy bien, bueno, la idea que quiero compartir con ustedes, me propongo dos objetivos. El primero es mostrar que la bioética es el procedimiento o el camino, también podemos decirlo, conveniente para la bioética. Y en segunda instancia, me propongo ofrecer algunas, pues algunas podemos decir estrategias o consideraciones, por decirlo de otra manera, que convendrían para poder alcanzar esta meta que nos proponemos. Bueno, aquí quisiera iniciar con una cita del Estagirita que pongo a su consideración. Destaco de esta nota aristotélica, donde dice que es un modo de ser racional respecto a lo que es bueno y malo. Es decir, lo bueno y lo malo, precisamente como los temas, las nociones, podemos decir, fundamentales en la reflexión ética, y en ese sentido es en que nos movemos. Bueno, quisiera iniciar con describir algo acerca de los problemas de la bioética. ¿Cuál es el camino que debemos seguir cuando afrontamos un problema en la bioética? Primeramente, destacar que los problemas de la bioética son problemas de tipo ético. La ética se entiende como una disciplina filosófica y una característica de la reflexión filosófica, es decir, a final de cuentas, todos cuando hacemos bioética, de alguna manera participamos dentro de un tipo de reflexión filosófica, es que nos encontramos ante un cúmulo de creencias o convicciones que tenemos respecto a lo que es bueno, lo que es malo, como veíamos hace un momento con Aristóteles. Y la manera, no necesariamente son empíricos los datos con los que trabajamos, y el camino que se tiene que utilizar es necesariamente la reflexión, el pensamiento, el diálogo. Por ejemplo, en el caso de muchos filósofos, como en el caso de Platón, pues recurría precisamente al diálogo para poder atender los problemas de este tipo. Luego, otra característica que encontramos en este tipo de problemas, bueno, peculiares, que son problemas también de ética aplicada, es decir, no es una ética teórica, porque de alguna manera los problemas que encontramos, pues, en los hospitales, en nuestra reflexión sobre el medio ambiente, son problemas en la investigación, son problemas que de alguna manera requieren algún tipo de solución, no basta con la mera especulación. Entonces nos encontramos en el ámbito de la ética que muchos llaman ética práctica o ética aplicada. Y otra característica es entonces que los problemas pueden ser similares, pero no iguales. Muchos de ustedes, por ejemplo, que participan, por ejemplo, de la práctica médica, pues saben que puede haber ciertos signos y síntomas que pueden ser de alguna manera comunes a nuestros pacientes, pero siempre habrá algunas peculiaridades que hacen que un caso tenga que tener una atención peculiar. Esta también es una característica de la bioética. Difícilmente, o más bien diría que es imposible, encontrar dos casos que sean similares. Siempre habrá algunos factores a considerar, y ahorita que pasemos a algunos de los elementos para poder realizar el proceso de deliberación, pues trataremos de estar aclarando cuáles serían algunas de estas peculiaridades.
Luego, otra de las características, también como lo veré ahorita en algunos ejemplos que voy a presentar en algunas definiciones, es que en los problemas éticos hay dos o más posiciones en conflicto. Y esto es precisamente una característica tanto de los problemas éticos, cuando hay un problema ético o cuando hay un problema filosófico, que hay creencias en conflicto o creencias encontradas. Y ante estas creencias encontradas necesitamos algún tipo de solución. Digo, no es del tipo de decir, por ejemplo, por ejemplo, un problema pues clásico de la modernidad, decir que la Tierra, que el Sol gira alrededor de la Tierra, porque en este caso, por ejemplo, los problemas son distintos, porque habría un tipo de experimentación empírica que puede eventualmente demostrar lo contrario. En este caso, puede haber posiciones encontradas y en ocasiones igualmente razonables. De hecho, ahorita en algunos ejemplos que veremos, nos daremos cuenta cómo cada uno de los que amablemente nos acompañan pueden tener una posición al respecto, pero sin embargo reconocemos que hay quien puede pensar diferente y también puede tener razones sólidas como para poder sustentar la posición que es diferente a la que nosotros sostenemos. Otra característica es que en ocasiones se resuelven por procedimientos deductivos o inductivos, volviendo a las cuestiones metodológicas a las que hacía referencia el doctor Ramos, pero no son suficientes. Es decir, por ejemplo, en un procedimiento deductivo normalmente admitimos determinadas premisas o puntos de partida y eso nos lleva a una conclusión, pero las conclusiones que encontramos en bioética a veces no son del convencimiento de todos. En un procedimiento deductivo rígido, por ejemplo, en lógica o en matemáticas, pues ahí podemos ofrecer elementos suficientes para poder aceptar tanto la validez de las premisas como el convencimiento de la conclusión a la que llegamos. O en los procedimientos inductivos, igual podemos tener un acuerdo respecto a la conclusión en función de las observaciones que realizamos, la repetición de ciertos eventos que presentamos de manera experimental, pero creo que estarán de acuerdo conmigo en que en el ámbito de la bioética, en la deducción podemos, a las conclusiones a las que llegamos no siempre logran el acuerdo de los diferentes participantes en un proceso de diálogo que se puede realizar al interior de un comité de ética. Entonces, son importantes, no negamos que con mucha frecuencia se utilizan los procedimientos deductivos e inductivos en la reflexión ética, pero lo que afirmamos es que no son suficientes, ya que la conclusión puede ser refutada o no aceptada, y lo mismo puede ocurrir con las premisas. Por ejemplo, podemos plantear como una de las premisas es que siempre debemos respetar, por ejemplo, la voluntad de los pacientes. La cuestión de decir siempre debemos respetar la voluntad de los pacientes. Si uno piensa en los casos que seguramente muchos de ustedes habrán enfrentado, dirían no necesariamente, porque la voluntad del paciente puede a lo mejor estar cargada de mitos, de elementos irracionales, de elementos que van a conducir a un daño mayor, de información que no necesariamente se encuentra lo suficientemente sustentada. Y entonces, si bien no surge la negativa, sí pueden surgir dudas respecto a la premisa, por ejemplo, o a un dato fuerte que estamos tomando como punto de partida. Entonces, quienes afrontan los problemas deben deliberar. Vamos enseguida entonces a analizar, vamos a presentar algunas definiciones de la deliberación y enseguida me permitiré, primero empezaré con algunas definiciones de algunos clásicos, tanto de la ética, como de la bioética o de la teoría de la argumentación, y finalmente ofreceré 17 razones por las cuales afirmamos que la deliberación es el procedimiento conveniente para la bioética.
Bueno, quisiera presentar un caso para poder ilustrar lo que he mencionado hasta este momento. Normalmente nosotros, en el ámbito que nos desenvolvemos, hablamos de la ética hospitalaria o de los comités de ética hospitalaria o los comités de ética en investigación, pero recordemos que la bioética pues se extiende, los problemas de bioética se extienden a todas aquellas reflexiones que tienen que ver necesariamente con la vida. De aquí que voy a permitirme poner un problema de ética ambiental, que también nos corresponde, también formamos nosotros parte del medio ambiente. Hay una relación directa. Me permito leerles una cita de un texto de Miguel Esteban, quien dice: el desarrollo de las prácticas transgénicas durante la última década sigue deparando una importante fuente de preguntas relevantes para la actual crisis socioecológica y, sobra decirlo, los bucles sistémicos de la extinción masiva de especies. ¿Qué es preferible? ¿Prohibir la comercialización de organismos modificados genéticamente o permitir que las multinacionales sigan sustituyendo policultivos sustentables, pero casi de subsistencia, por monocultivos transgénicos que de entrada suponen un gran beneficio económico para los afectados y que en muchos casos pueden hacer que muchos campesinos de México, Brasil o Argentina sigan de una situación de extrema miseria? Bueno, este es el cuestionamiento, que lo planteo en un esquema de ponderación donde afirmamos, sería como un modelo. Les digo, pongo un ejemplo de ética ambiental, pero enseguida veremos que esto valdría también para los procesos de liberación que podemos presentar en ética, en la ética de la investigación o la ética hospitalaria. Bueno, una característica clásica de un esquema de ponderación, aquí pongo un ejemplo, siguiendo la reflexión que hace Miguel Esteban, donde podemos afirmar que los multicultivos transgénicos pueden ayudar a los campesinos a resolver la extrema pobreza. Eso afirma. Por lo tanto, debemos comercializar con los organismos genéticamente modificados. Y entonces una característica de los problemas en bioética es que siempre nos encontramos esta locución, pero. Pensemos a lo mejor en los diferentes problemas que nos encontramos y siempre nos encontraremos esta situación tanto en las premisas como en las conclusiones a las que lleguemos, el pero. Pero, y de alguna manera también lo marca Miguel Esteban en su reflexión, pero la comercialización de organismos genéticamente modificados provoca extinción de especies nativas. Por lo tanto, no debemos comercializar organismos genéticamente modificados. Bueno, quisiera que pusiéramos atención en el siguiente, en algunas características que encontramos aquí. Parece ser que las premisas en ambos casos, las premisas, es decir, la que dice los monocultivos transgénicos pueden ayudar a los campesinos a resolver la extrema pobreza, parece ser una premisa verdadera. Y también la otra, la comercialización de los organismos genéticamente modificados provoca extinción de especies nativas. También parece ser una premisa verdadera. Y entonces, lógicamente o de manera deductiva, podemos decir que son correctos, tanto uno como el otro, pero como podemos ver, llegamos a conclusiones distintas. Entonces, parece ser que la deducción, para empezar, tiene algunos límites. Ahora, también podemos aquí también encontrar algunos límites respecto al proceso inductivo, porque el decir que los monocultivos transgénicos pueden ayudar a ayudar a los campesinos a resolver problemas de extrema pobreza, puede ser el resultado precisamente de un trabajo inductivo donde se hayan implementado monocultivos transgénicos y que hayan de alguna manera mejorado la productividad dentro de algún tipo de región. Entonces hay un dato empírico que pudiera eventualmente ayudar a sostener esta conclusión, donde estamos pasando del ser al deber ser. Bueno, ese es otro problema que no quisiera abordar ahorita, pero hay un problema aquí de razonamiento.
Y sin embargo, también el otro, la comercialización con organismos genéticamente modificados provoca extinción de especies nativas, es una afirmación que se puede dar precisamente en el ámbito de la reflexión ambiental, que puede aceptarse como verdadera, pero sin embargo nos damos cuenta que llegamos a conclusiones opuestas y entonces lo que se tiene que hacer es valorar elementos o razonamientos que llegan precisamente a conclusiones ambas verdaderas. Muy bien, bueno, aquí me voy a tratar de ir un poco rápido, representando algunas de las definiciones o de las afirmaciones que se hacen en función de la Comisión Estatal, perdón, la Comisión Nacional de Bioética. Por ejemplo, en su artículo 1 dice que se crea la Comisión Nacional de Bioética como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, dotado de autonomía técnica y operativa, la cual tendrá por objeto promover la creación de una cultura bioética en México, fomentar una actitud de reflexión, y pongo en negritas, deliberación y discusión multidisciplinaria y multisectorial de los temas vinculados a la salud humana y el desarrollo de normas éticas para la atención, la investigación, la docencia y la salud. Y dentro de la bioética, como sabemos, existen dos áreas principales que procura prioritariamente atender, de acuerdo incluso también a nuestra normatividad, pues como son los comités de ética en investigación, donde también nos encontramos, o repetimos, nos encontramos nuevamente con esta característica que intentamos destacar. Los comités de ética en investigación, dice, constituyen espacios de deliberación en los que se desarrolla la discusión y la reflexión en un ambiente de libertad y tolerancia. Dichos grupos colegiados desempeñan un rol social junto con el investigador, bueno, etcétera. Aquí lo que quería mencionar es mostrar precisamente cómo esta guía nacional para el funcionamiento de los comités de ética resalta nuevamente el caso de la deliberación. Bueno, aquí pongo algunos ejemplos que aquí es donde los invito a reflexionar junto conmigo, de cómo nos podemos encontrar posiciones distintas. Seguramente más adelante que podamos dialogar, podemos darnos cuenta de esto. Algunos de los problemas, señalo 4 problemas que podemos encontrar o que enfrentamos en los comités de ética en investigación, serían, por ejemplo, el siguiente. ¿Debemos evitar los placebos? Seguramente habrá quienes piensan que sí, quienes piensan que no. Otra cuestión, ¿es correcto experimentar con menores? Seguramente habrá quienes piensan que sí y habrá quienes piensan que no. Y en este mismo sentido, ¿podemos compartir la información sin el consentimiento de los participantes? Igualmente podemos pensar esto. ¿Y tendría que prohibirse la experimentación con animales no humanos? Igual, habrá posiciones encontradas y cada uno de ustedes tendrá elementos suficientes para poder reconocer cuál es la posición que podría asumir ante ese tipo de problema, dando una serie de razones. Pero también habrá quien pensará lo contrario y también tendrá una serie de razones, pues lo suficientemente sólidas para poder resolverlo. Y con esto que les estoy planteando, no quiero caer ni en el ni en un relativismo, que estoy convencido de que esto no nos llevan. Sin embargo, sí quisiera compartir con ustedes un convencimiento fuerte que tenemos, bueno, yo junto con algunos colegas que hemos trabajado el tema de la argumentación y la deliberación en bioética, es que una mejor solución en este ámbito, entre los problemas que encontramos en la bioética, un problema que enfrentamos se resuelve mejor cuando se encuentra bien sustentada en procesos de racionalidad y de buena argumentación. Bueno, respecto a los comités hospitalarios de bioética, también nos encontramos nuevamente el énfasis que se pone en el ámbito de la deliberación, dice la rama de la ética aplicada que reflexiona y delibera y hace planteamientos normativos, etcétera, pero nuevamente nos encontramos con este elemento de la deliberación. Y yo nuevamente pongo ejemplos como en el caso anterior, que también
como les comentaba hace un momento, cada uno de ustedes tendrá una posición al respecto y seguramente lo suficientemente fundamentada, y habrá quien mantiene la posición contraria. Aquí los ejemplos. Debemos evitar la práctica, una práctica apelando a la objeción de conciencia. Es un tema pues de gran actualidad, ¿no? Que ante temas como la interrupción voluntaria del embarazo hay quienes ha sido motivo de algunos debates, ¿no? Un segundo ejemplo, debemos siempre respetar la voluntad de los pacientes. Tercero, en ocasiones nos conviene mentir por compasión. Y la cuarta, es correcto que se considere a un paciente más importante que otro por motivos no clínicos. Aquí podemos ejemplificar con la guía ¿cómo se llama? De otorgamiento de recursos escasos, que la guía bioética que se presentó durante la pandemia y que generó un debate nacional bastante fuerte, porque había en ocasiones, por ejemplo, motivos no clínicos que se consideraban para hacer prioritaria la atención en el caso de que algún paciente requiriera algún tipo especial de atención. Entonces, esa cuestión, ¿es correcto que se considere a un paciente más importante que otro por motivos no clínicos? Bueno, doy algunas definiciones de la deliberación. La deliberación, dice Vega Reñón, y son teóricos de la argumentación. En este caso, dice, deliberación es un término de raíz latina compuesto a partir de la etimología libra balanza, de donde ha heredado la metáfora subyacente de la idea de sopesar o ponderar los pros y contras de una resolución que se debe tomar ante una cuestión práctica planteada. Y Dordoni plantea que la deliberación puede leerse como una forma peculiar de diálogo, aquella en la que intentamos tomar una decisión o ayudar a alguien a tomarla, decisión que puede ser tanto individual como colectiva. Couseiro, también teórico de la argumentación, dice que deliberar significa analizar hechos, analizar valores en conflicto, analizar circunstancias y consecuencias previsibles, y así poder pasar a ponderar, como en la lámina que presentaba al principio de los organismos genéticamente modificados. Hay un ponderar, que sería y tomar decisiones prudentes que podemos sustentar con argumentos. Bueno, ahora presento algunos puntos de vista de algunos bioeticistas, por ejemplo, esta idea de Diego Gracia, que dice: la bioética es un proceso de deliberación acerca de los fines individuales y colectivos de la vida humana. Sánchez Barroso dice: en definitiva, la deliberación moral es un método que permite resolver satisfactoriamente la colisión de principios prima facie. Prima facie es como la primera idea que nos viene cuando enfrentamos un caso. Por ejemplo, esta idea de que siempre debemos respetar la voluntad del paciente, por decir algo. Sería como una idea prima facie, por decir algo, aunque no. Además, una adecuada deliberación dota de racionalidad, fundamentación y corrección en la toma de decisiones. Juan Pablo Beca dice: para elegir el camino que otorgue el mayor beneficio para el enfermo, el método debe ser como en los juicios morales, empíricos y probabilísticos, con la necesidad de llegar a decisiones razonables y prudentes, después de considerar y ponderar todos los elementos en juego. El método, por lo tanto, la deliberación, la cual se centra básicamente en el análisis de hechos, valores y deberes. Y Fernando Lolas dice que la bioética no solo es una aplicación de nociones filosóficas a problemas científicos o una formulación de nuevas deontologías clásicas profesionales. Dice: la bioética es una forma de deliberación que considera intereses sociales y normas culturales o religiosas sobre lo que es propio, lo que es bueno y lo que es justo. Aquí menciono simplemente que un elemento común que encontramos en las diferentes formas de acercamiento a la comprensión de la deliberación como el camino a seguir
para resolver los problemas de la bioética es la deliberación, y como vemos, muchos de ellos antes de la deliberación proponen el partir del análisis, que veremos ahorita. Bueno, para cerrar esta primera parte, me permito compartir con ustedes 17 razones por las cuales afirmamos que la bioética que la deliberación es el procedimiento principal de la bioética. Bueno, primero, porque su objeto central que tratan los comités de ética en investigación y los comités de ética hospitalaria son valores, o sea, no son hechos. Y entre los valores no hay acuerdo o consenso sobre la jerarquización de los valores. Entonces, para ponernos de acuerdo en una decisión donde hay conflicto de valores, necesariamente necesitamos deliberar. Esto es, como lo hemos ya expuesto hace un momento, ofrecer razones, ofrecer puntos de partida, dialogar, pues. Segunda razón, porque no hay un saber empírico o hechos que nos permitan saber la manera de resolver una diferencia de puntos de vista en valores. Los valores, como saben todos ustedes, son objetos intelectuales, no son un objeto físico como una montaña o un río o una parte o una célula. No son objetos, son entes intelectuales de los cuales generamos cierto convencimiento o estamos de acuerdo con ellos. Entonces, dado que no podemos experimentar con ellos, la manera de trabajarlos es a través de un proceso de racionalidad o de reflexión filosófica. Decía hace un momento que todos los que hacen bioética están obligados a hacer reflexión filosófica. Tercero, porque su objeto de reflexión son situaciones prácticas y no teóricas, sin restarle valor a lo práctico, en el sentido de que son problemas que se presentan en la sociedad, en los ámbitos profesionales y que requieren una solución consensuada. Cuarto, porque la bioética es plural, o sea que hay diferentes puntos de vista sobre lo correcto o lo incorrecto, y es de la incumbencia, además de distintas disciplinas. Decimos que la bioética es interdisciplinaria, multidisciplinaria o transdisciplinaria. Bueno, el caso es que hay la presencia de diferentes saberes de diferentes disciplinas, del ámbito jurídico, del ámbito biológico, del ámbito médico, del ámbito sociológico, etcétera, que de alguna manera conviene considerar para deliberar, y algunos representantes de diferentes disciplinas pues dialogan precisamente el interés de los comités de ética. Quinto, porque cada problema o dilema que es remitido a los comités de ética siempre es un nuevo problema. Esto me parece importante porque en bioética no hay manuales. A veces se hacen tablas o se hacen registros de información, pero son insuficientes para poder tomar una decisión, la mejor decisión. Lo comentábamos hace un momento, porque no hay problemas iguales. Cada problema o dilema es individual y requiere o se espera que se dé una mejor solución. Digo, puede haber ciertos datos comunes que ya decíamos que podemos obtener a partir de la información científica obtenida de manera inductiva o deductiva, pero dada la peculiaridad de cada caso, pues entonces requiere procedimientos especiales, y en este caso es que planteamos el tema de la deliberación, o como veíamos un momento de acuerdos, ¿no? Una siguiente razón es porque los problemas y dilemas que afrontan los comités de ética requieren soluciones justificadas, es decir, que se ofrezcan buenas razones para poder aceptar una posición. Séptimo, porque en los comités de ética sus miembros dialogan cuando se reúnen, y cuando dialogan es porque hay desacuerdos y buscan precisamente algún tipo de consenso. 8, porque los temas relativos a la vida son de interés de los humanos, las culturas y las instituciones.
sin que exista un consenso universal. Esto es interesante. Digo, ahorita lamentablemente estamos viendo, por ejemplo, la situación del conflicto armado que se presenta en la franja de Gaza, donde las posiciones incluso de nuestros colegas, nuestros amigos, pues nos damos cuenta que no hay un consenso universal, no hay un consenso universal. 9, porque los supuestos principios o valores universales entran en conflicto con situaciones específicas. Esa es otra de las características que ya señalaba Aristóteles también cuando se presenta un problema o una proposición, podemos decir, en el ámbito de la ética, pues frecuentemente tiende a ser refutada cuando se hace de una manera racional. A lo mejor se pudiera hacer eventualmente tener proposiciones éticas de manera dogmática. Digo, con todo respeto, quien sigue, por ejemplo, una moral de tipo confesional, por ejemplo, a lo mejor no enfrenta en gran medida este conflicto porque asume determinado tipo de principios universales y supone que siempre tienen que resolver apelando a una entidad metafísica. Pero cuando enfrentamos problemas reales, pues hasta la misma persona, por ejemplo, que tiene convicciones confesionales sólidas, puede eventualmente entrar en duda, ¿no? Además, porque es necesario ponderar hechos y valores para tomar las mejores decisiones. 11, porque la imposición de rutas de acción no resuelve las diferencias de opinión. Es decir, se puede imponer a través del jefe, por ejemplo, del comité o del presidente del comité, o tratar de imponer a través del jefe del hospital o a través de una autoridad superior. Pero el caso de que o aparte cuando alguien dice es que la ley dice que tal y tal cosa tiene que hacerse, pues en ocasiones esto no es razón suficiente para poder solucionar el conflicto. De alguna manera tenemos que dialogarlo y sin duda considerar la opinión de los expertos, de quien tiene, de lo que dicen las leyes, pero en ocasiones esto es insuficiente. Porque en un comité de ética le interesa saber qué es lo más conveniente hacer. 13, porque lo que se aborda en un comité de ética se refiere a acciones a realizar que solo compete a los humanos ejecutarlas o materializarlas. Porque un comité de ética debe sopesar pros y contras, vamos, es lo que hacemos al interior de los comités de ética. 15, porque el trabajo de un comité de ética rinde mejores frutos cuando de manera colectiva analiza hechos, valores en conflicto, circunstancias y consecuencias previas. 16, porque en un comité de ética se ponderan, buscan decisiones prudentes y se argumenta. 17, porque una adecuada deliberación dota de racionalidad, fundamentación y corrección a la toma de decisiones. Y presento, pues, con esto concluyo la presentación de estas 17 razones por las cuales afirmamos que la deliberación es el camino pertinente para seguir para atender en el ámbito de la deliberación bioética. Bueno, el siguiente reto es tratar de responder esta pregunta. ¿Cómo sería una adecuada deliberación en bioética? Si bien no intento responder de manera última esta cuestión, al menos quisiera apoyarme en algunos expertos que trabajan precisamente esta temática para conocer algunas de las recomendaciones que se pueden dar en el sentido para poder abordar el proceso de deliberación en los comités de ética. Igual para esto, pues acudiré a algunas de las referencias, tanto de teóricos de la argumentación como bioeticistas. Dice Couseiro, no se puede deliberar si no se conocen los hechos, situación clínica del paciente, pronóstico con o sin tratamiento, alternativas de tratamiento, si no se identifican los valores en conflicto, si no se tienen elementos de análisis. Es decir,
Couceiro pone énfasis en la información que convendría eventualmente considerar para poder realizar el proceso deliberativo. Y Juan Pablo Beca pone más bien énfasis en algunas de las actitudes que convendría que los que participan en los comités de ética asumieran en estos procesos deliberativos. Dice Beca que la deliberación en grupo exige pues un alto grado de respeto y tolerancia a las opiniones diferentes para llegar a conclusiones consensuadas y aceptadas como más completas o mejores que las propias. Nuevamente me parece que es valioso lo que aquí nos plantea Beca y convendría también quienes participan en comités de ética asumieran esta actitud, que quien mantiene una posición distinta a la mía puede tener razones suficientes o muy sólidas para poder sostener su punto de vista. Entonces no podríamos descalificar a priori a quien piensa diferente de mí, sino deberíamos sopesar, valorar los elementos para poder alcanzar las mejores decisiones o el mejor consenso. Bueno, algunos saberes relevantes que pongo aquí a su consideración sería la información científica, social y contextual, de la que ya hemos visto que diferentes teóricos consideran. Obviamente también las perspectivas bioéticas. Las perspectivas bioéticas normalmente son posiciones de razonamiento que creo que en algunas de las sesiones, creo que en la siguiente sesión van a ser presentadas algunas de ellas con Margarita Álvarez, y teorías de la argumentación, que son precisamente pues las reflexiones, podemos decir, teóricas, que han tratado de analizar y comprender cómo es que argumentamos y cuáles serían las maneras correctas. Entonces, los procesos que aquí proponemos son los siguientes. Mero análisis, la que sería básicamente la recopilación de datos de diferente índole, obviamente información propia del ámbito sobre el que está deliberando, es decir, del ámbito clínico, del ámbito hospitalario, del ámbito de la investigación, información sólida, del ámbito social, etcétera, del ámbito económico incluso. Luego después la síntesis, que sería la integración, porque entran en juego, podemos decir, saberes de diferentes áreas. Y enseguida esto veíamos que resulta insuficiente, como lo veíamos, nuevamente le recuerdo, el primer caso de los organismos genéticamente modificados, que poníamos como ejemplo, pero decíamos que se aplica pues a los diferentes problemas que enfrentamos en bioética, y después el proceso de deliberación, que, como hemos visto, pues un proceso de diálogo colectivo donde se ofrecen razones para poder alcanzar una mejor solución al problema que se presenta. Bueno, para no abundar demasiado, aquí hay algunos elementos sobre el análisis. Me voy directamente a la parte de abajo, donde algunos bioeticistas han planteado algunas ideas sobre elementos a considerar en esta primera parte que consideramos en la deliberación, ¿no? Jensen propone indicaciones médicas, diagnóstico, pronóstico, opciones terapéuticas, riesgos, beneficios, características peculiares del paciente. Luego, aquí serían, por ejemplo, indicaciones, luego preferencias de los pacientes, que tiene que ver con valores, y diagnóstico de su capacidad de competencia, luego consideraciones sobre la calidad de vida y factores socioeconómicos. Pellegrino también este proceso de análisis recomienda considerar que se describan los hechos del caso, describir valores de las partes involucradas, indicar cuál es el principal conflicto de valores, que también diría yo, ese es el centro de la reflexión bioética, estos conflictos, determinar las posibles medidas que podrían proteger el mayor número posible de valores en este caso, escoger una forma de actuar, defender la posición tomada, pues esa es la posición de Pellegrino. Bueno, aquí quisiera considerar precisamente cómo es en este proceso de análisis
que si bien nosotros nos enfocamos básicamente en los aspectos de tipo ético, la ética práctica o la ética aplicada tiene una cuestión de peculiaridades. Echeverría, bueno, es un teórico de la tecnociencia, pero bueno, también afirmamos que en gran medida los problemas de la bioética se derivan del desarrollo tecnocientífico, porque un desarrollo tecnocientífico nos genera incertidumbres sobre los beneficios o daños que eventualmente puede ocasionar la implementación de una nueva tecnología. Les pongo un ejemplo. Ahorita con el auge que se ha dado en función del desarrollo de la inteligencia artificial, como todos ustedes saben, hay posiciones diversas a favor y en contra, y muchas de ellas consideran diferentes elementos que aquí tenemos. A ver, habrá elementos tecnológicos, una tecnología donde hay valores tecnológicos, valores económicos, hay valores de diferentes tipos. En el caso de los valores éticos, lo que resalta Echeverría es que no solamente es la cuestión ética, sino también hay otro tipo de valores en conflictos, pero la ética, de alguna manera podemos decir que aglutina este conjunto de valores de diferentes ámbitos a fin de lograr mejores procesos deliberativos. Es decir, no podríamos, por ejemplo, considerar algo como bueno, por ejemplo, si de alguna manera no ocasiona algún daño de tipo económico, si es contraria a lo jurídico, si es, podemos decir, hostil con las posiciones religiosas, etcétera, con los valores religiosos, pues entonces, parece ser que estaría faltando algún elemento. Entonces hay diferentes elementos valorativos a considerar también y en el análisis de la reflexión bioética, reitero, el análisis como uno de los primeros peldaños a abordar en este tipo. James Rand plantea que el proceso podría ser de la siguiente manera: una fase expositiva, una fase de los factores médicos, personales o económicos, es decir, esta puesta en común de los diferentes expertos que participan en un comité. Fase racional, guía del análisis de datos pertinentes, lenguaje para la ética médica, principios, máximas y cuestiones jurídicas. Fase volitiva, el paso de los hechos y la reflexión sobre las decisiones. Y una fase pública, preparación para el escrutinio público y la defensa de las decisiones. Bueno, sería como el proceso que plantea. Luis Vega, que es teórico de la argumentación, él propone estos elementos para poder hacer una deliberación. Primero propone el planteamiento del asunto que va a gobernar o centrar el debate y la apertura de la sesión. Es decir, podemos decir que es una especie de delimitación, porque si bien hay diferentes factores, como mencionábamos en dos láminas anteriores, económicos de diferente tipo, en este caso, pues la propuesta sería centrarse o identificar claramente el asunto ético sobre el que se pretende deliberar. Por poner un caso, ¿conviene o no conviene utilizar organismos genéticamente modificados? Tomando el caso que planteábamos al principio. Luego, distribución de la información y recolección, podemos decir en el análisis. Luego, avance en las propuestas y contrapropuestas, es decir, como veíamos en el ejemplo de ponderación que poníamos al principio, hay quienes sostienen que es conveniente utilizar los organismos genéticamente modificados, comercializar con organismos genéticamente modificados, y hay quien dice que no. Entonces, ver las razones de unos y otros que se presentan en ese sentido. Luego, escrutinios y ponderación, ajustes y revisión. Y en función de estas consideraciones, adoptar una resolución. Vamos, en este caso, ¿cómo podríamos decir? Bueno, ¿qué es lo pertinente? Hay varios elementos también, podemos decir, contextuales y de buenas razones que se ofrecen para poder tomar la mejor solución. Luego, confirmación de la resolución tomada y clausura de la sesión. Bueno, aquí un proceso de cómo se podría llevar. Incluso me parece que esta propuesta de Luis Vega
podría ser pertinente si es que la trabajáramos o se adoptara precisamente tanto en los comités de ética en investigación como en los comités de ética hospitalaria, pues, bueno, y además se plantea también que cuando se aborda este proceso deliberativo, habrá una serie de cuestiones que convendría que tomáramos en cuenta. Por ejemplo, ¿es adecuada la relación medios-fines prevista? ¿Es realista la actuación propuesta? En ocasiones se hacen propuestas, por ejemplo, para atender un problema, pero pues no existen las condiciones humanas ni materiales, por ejemplo, para poder realizarlas. Creo que estarán de acuerdo también conmigo en esto, ¿no? Hay una mejor solución, pero no tenemos los medios, no hay el personal humano para poder realizar este tipo de acciones, por ejemplo. Luego, otra cuestión, ¿se han considerado las consecuencias tanto positivas como negativas si las hubiera? Otra vez pensemos en el caso de los organismos genéticamente modificados. Una posición u otra implica lo que llamamos también frecuentemente en bioética como el doble efecto, de que optamos por una posición, pero dañamos otro. Otros dicen como cuando uno jala la cobija, tapas una parte, pero descubres la otra. Entonces, ¿cuál sería como la posición más equilibrada y que menos daño eventualmente pudiera ocasionar con esta decisión? Luego, hay otros métodos de alcanzar el objetivo propuesto. En ocasiones también nos cerramos a dos, como ahorita veremos, y Diego Gracia dice, no, puede haber más. Cabe plantearse otros objetivos concurrentes. Puede justificarse la propuesta en razón de las consideraciones plausibles aducidas. Es la más plausible a la luz de la información manejada. Se ha confrontado argumentos, que esto sería como una parte fuerte, se han confrontado o considerado argumentos y contraargumentos al respecto. Bueno, para valorar la deliberación, se proponen estos elementos, se han esgrimido y ponderado debidamente los diversos tipos de razones o alegaciones en juego. Se ha sesgado o se ha tribalizado la discusión. En ocasiones, a algunos participantes se considera que sus opiniones pueden ser poco relevantes y hay una tribalización de esa información. Luego, se ha ocultado información a los participantes. Han podido verse todos ellos reflejados en el curso de la discusión o en el desenlace. Igual, lo contrario a la negativa que se pudiera dar estas respuestas, pues serían elementos a considerar en este proceso. A lo mejor serían cuestiones que tendríamos que considerar estas preguntas en estos procesos deliberativos. Bueno, me brinco esta. En la propuesta deliberativa de Diego Gracia, él propone analizar los problemas en toda su complejidad. O sea, todos los elementos, podemos decir, de tipo económico, estético, religioso, social, clínico, etcétera, que puedan estar presentes, analizar los problemas en toda su complejidad. Luego hacer la ponderación, que era lo que veíamos, que cómo se conflicta, de principios y valores implicados, que en gran medida la deliberación tiene que ver también con este aspecto de la ponderación, como un elemento. Considerar las circunstancias y las consecuencias a las que llevaría, porque muchas veces después a lo mejor ponderamos, deliberamos, llegamos a una conclusión y no deja de tener eventualmente algún tipo de oposición. Luego, plantea Diego Gracia, dice, no necesariamente son dilemas, es decir, no necesariamente podemos decir que el problema real en la práctica, por ejemplo, ambiental, ¿no? Pero también pensemos en la práctica hospitalaria o en la investigación, sería solamente, con el ejemplo que poníamos, comercializar o no comercializar con los organismos genéticamente modificados, sino probablemente pudiéramos encontrar otra gran posibilidad de alternativas que pudieran dar una respuesta equilibrada a estos elementos. Diego Gracia dice que es algo así como la propuesta del justo medio en Aristóteles. No es ni un extremo, podemos decir, negro y blanco, sino también habría como una gama de grises, podemos decir, intermedia de posibles soluciones con las cuales pudiéramos resolver.
Dice Diego Gracia, y también Aristóteles lo decía, dice, normalmente está en medio, pues, la solución, pero bueno, no lo tomemos a pie juntillas esto, ¿no? En realidad pudiera ser en un extremo o en otro, más cargado un extremo a otro, según el caso que se presenta, ¿no? Dice entonces él que el curso óptimo puede estar en medio de los extremos. Bueno, hasta aquí, y tratando de atenernos a los tiempos, pues estas ideas que quería compartir con ustedes sobre la deliberación. Les agradezco su atención y pues estoy atento por si hay algunos comentarios o preguntas al respecto. Solo tenemos las dos que están en la conversación. Sí, gracias. Sí, dices en muy bajito. Uno dice, Martín pregunta, ¿cómo hacer llegar la deliberación cuando el paciente no está en el medio hospitalario? No. Bueno, de alguna manera podemos decir que ciertamente los problemas que se debaten, espero estar entendiendo correctamente la pregunta, pero el asunto es que los problemas, por ejemplo, de tipo hospitalario que manejan o que manejan los expertos, no son los únicos elementos que entran en conflicto en este proceso deliberativo. Supongo que dice cuando uno está en el medio hospitalario que no es un especialista en el ámbito de la salud, pero el no ser un especialista en el ámbito de la salud no lo exenta, por ejemplo, de tener ciertos problemas de tipo social o de preferencias, podemos decir, morales, que eventualmente tendrían que ser consideradas para la toma de decisiones. Digo, un conflicto, por ejemplo, pues ya casi paradigmático que presentamos en el ámbito de la bioética es el tema de los testigos de Jehová, por ejemplo, que se oponen a las transfusiones sanguíneas. O sea, no podríamos nosotros eventualmente, aunque yo no esté en el medio hospitalario, un paciente, por ejemplo, con estas características, no podríamos obviar las razones morales o religiosas por las cuales eventualmente él opta por determinado tipo de decisiones. Y en este caso, pues tratar de hacer llegar las razones. Decía René Descartes que la razón eventualmente es lo que se encuentra mejor distribuida entre los seres humanos. Entonces, el proceso de razonamiento, de diálogo, hacerlo partícipe, podemos decir, al paciente en los mismos procesos deliberativos o los familiares de los pacientes en los mismos procesos deliberativos, parece ser que tendría que ser una práctica, pues todavía que podemos decir un importante reto por resolver. Ustedes saben que normalmente, pues una de las recomendaciones para la conformación de los comités de ética es la participación de los pacientes, pero pues también sabemos que esto no se ha logrado plenamente consolidar como una realidad. Es algo en lo que nos dedicamos a la bioética, pues debemos seguir pensando cómo lograr esta plena integración, o sea, sí, hacerla llegar, pues, ¿no? Espero haber atendido y haber comprendido bien la pregunta. Nos pregunta el doctor Ramos, dice, ¿cómo se obtiene una resolución a una situación cuando las partes que participan en la revisión o ponderación no llegan a acuerdo? Bueno, la meta precisamente es tratar de llegar a un acuerdo. Tratar de llegar a un acuerdo. El asunto tiene que ver precisamente con la ponderación. En la ponderación, por ejemplo, como el caso que presentábamos al principio de los organismos genéticamente modificados y la comercialización con ellos, implica precisamente un desacuerdo fuerte que puede haber ante un caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponderar las razones de uno y las razones de otro y ver si las razones son en un momento dado suficientes en un sentido o en otro sentido y ir haciendo un proceso, podemos decir, discriminatorio de razones. Son procesos básicamente argumentativos, porque lo que planteábamos hace un momento, nosotros partimos de la hipótesis o el supuesto de que es mejor una decisión que se encuentra fundamentada a partir de buenas razones
que cuando son solamente intuiciones o impresiones lo que nos mueve. Lorena Tiranzo dice, para los participantes de enfermedad mental, ¿cómo llegar a una resolución respetando los derechos del paciente? Bueno, normalmente hay quien se encarga de proteger sus intereses, en ocasiones son los familiares, los familiares o alguien que de alguna manera asume precisamente este rol, supondríamos que lo conoce perfectamente, que realmente va a tratar de conocer sus preferencias y obviamente tratar de considerarlas pues en la toma de decisiones. Y por último nos dicen, gracias doctor por su ponencia, por favor, ¿qué vínculos podemos establecer para la deliberación? ¿Qué vínculos podemos establecer para la deliberación en consenso? Una recomendación que yo haría es que al interior de los comités de bioética o los comités de ética, de repente consideraran en sus sesiones, a veces hay sesiones educativas, sesiones de enseñanza, consideraran la posibilidad de estudiar algunos elementos de teoría de la argumentación. Yo recomendaría, creo que incluso hay textos de Vega Reñón, del autor que les he mencionado, que se encuentran disponibles de manera libre en la red, o hay algunos textos también que se han publicado sobre argumentación en bioética, también lo recomendaría, también hay algunos textos libres, y si me permiten, bueno, enseguida yo lo estaría compartiendo a través de estos mismos canales, algunas ligas de interés que pueden, que se han abordado sobre este particular. Silvestre Ramos, ¿qué se necesita como bioeticista para ayudar a los pacientes en la deliberación bioética? Pues incluirlos, lo que podría decirle, porque todos nosotros decimos eventualmente tenemos razones y hay razones muy particulares que puede tener el paciente para poder optar o sostener determinado tipo de posición. Hernán Toledo dice, en caso de los pacientes pediátricos con padres con religión testigos de Jehová, estamos en correcto de privilegiar los derechos de los niños y niñas adolescentes. Bueno, han sido algunas de las declaraciones que se han hecho a través de la Suprema Corte, el decir que se privilegia el interés de los menores, pero esto no sería, me parece, vamos, sus mandatos ciertamente son importantes y deliberados y reflexionados, pero eso no sería una razón suficiente como para poder para dejar de escuchar precisamente a quien tiene una posición diferente y tratar en consenso, tratar de dar una mejor solución. Laura dice, en relación con el tema de hoy, la deliberación, ¿en qué momento debe suspenderse si no hay acuerdo o comprensión en el contexto de lo tratado? Bueno, a veces, por ejemplo, ustedes saben que en los comités de ética, como en otras deliberaciones, a veces surge el cansancio. Y pues yo creo que cuando ya están cansados, digo, básicamente lo diría Gilberto Tua, otro bioeticista importante, decía el disenso perezoso, donde ya todos votan y levantan la mano y dicen sí, lo que sea, ya estamos de acuerdo con lo que se planteó. Pues no, yo creo que debe, o cuando llega el agotamiento mental, podemos decir física, sería un momento de suspenderlas, pero eso no implica haber acabado con ella. Y dado que los problemas de bioética requieren solución, es un problema que día a día se enfrenta en los hospitales o en los comités de ética en investigación, pues no se suspende hasta que se logra, hasta lograr un consenso. Obviamente, si hay una posición entre los participantes que es bastante obcecada o necia y no admite, bueno, eso se identifica y probablemente cuando hay insultos, por ejemplo, cuando ya no exista voluntad, podemos decir anímica o de actitud por parte de los deliberados, pues probablemente serían buenos momentos como para concluir. Y bueno, creo que son las preguntas que tenemos, que se han presentado. Bueno, estamos ya creo que dentro del tiempo. Yo les quiero agradecer mucho por su atención. Yo quedo a sus órdenes. Creo que a través de estas páginas pueden ustedes encontrar mi correo. Si es que podemos seguir apoyándolos, pues con mucho gusto estaríamos en la mejor disposición de hacerlo. Y realmente espero que estas palabras
que comparto con ustedes hayan sido, hayan sido de su apoyo para la práctica profesional que ustedes realizan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Cuauhtémoc. Excelente día. Gracias igualmente. Saludos a todos. Les recordamos que el link de asistencia se encuentra en la conversación y que tienen que registrar su asistencia dentro de media hora para que sea válida. Muchísimas gracias, que tengan excelente día. Agradecemos al doctor Cuauhtémoc por su participación y toda su atención. Gracias.